Aprendo en casa. ¿Cómo están, niños y niñas? ¿Cómo están ustedes, señores padres de familia? Una vez más, su amigo y maestro Luis Alvarado Cieza desde Aprendo en Casa. Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes de sexto grado. Hoy, como siempre, acompañaré tu aprendizaje en el área de comunicación. Recuerda, niño y niña, estamos en una semana de reflexión donde tú evalúas tus aprendizajes de las clases anteriores. ¿Y qué vas a hacer el día de hoy? Lee conmigo. ¿Cómo sé que estoy aprendiendo a escribir anécdotas? Te animo a que te suscribas para recibir más videos educativos. ¿Cuál es tu meta para hoy, niño y niña? Lee lo que ves ahí. Hoy vas a reflexionar sobre los avances en tus aprendizajes y así mejorar tu producción final y elaborar tus compromisos de mejora al escribir textos narrativos. ¿Recuerdas, niño y niña, el texto narrativo que escribiste en la semana 20 y 21? Observa las siguientes animaciones. Espero que te ayuden a recordar lo que tú escribiste en la semana 20 y 21 de los textos narrativos. Caballo relincha y escupe a la persona. Observa. Oh, qué mala experiencia. Señor se cae en una transmisión en vivo. Mira qué experiencia que pasó ese personaje. Lo que acabas de ver en ambas animaciones son experiencias vividas por aquellos personajes. ¿Tú, niño, niña, has tenido experiencias parecidas? A esas experiencias se les llama anécdotas. Hoy vas a revisar tus anécdotas que has escrito en la semana 20 y 21 con la finalidad de mejorar lo que escribiste. Y a esas anécdotas se les llaman textos narrativos. ¿Estás listo y lista, niño y niña, para saber cómo debes revisar tu texto narrativo que escribiste en la semana 20 y 21? Si es así, entonces primero vamos a responder las preguntas, niño y niña. Luego vamos a revisar tu anécdota. ¿Estás listo para copiar en tu cuaderno la primera pregunta? ¿Cómo te organizas cuando debes escribir las actividades que se te solicitan? Cuando tu profesor o profesora te da ciertas actividades, ¿cómo te organizas tú, niño y niña? Lo primero que debes hacer, niño y niña, es revisar las actividades de tu horario. Trata de buscar un tiempo tranquilo, adecuado, donde te puedas concentrar y no haya distracciones. Eso es lo que debes hacer primero. Organizar bien tu horario, revisar las actividades de tu horario. Luego, lo que tienes que hacer es buscar los materiales a tiempo. ¿Para qué? Para no distraerte y no estar parándote a cada rato. Eso te desconcentra. Luego, ¿qué debes hacer? ¿Cómo te organizas? Te organizas revisando los textos escritos para guiar tu aprendizaje. En tu portafolio, por ejemplo, debes revisar tú siempre tus textos que has escrito. Ahí hay muchos textos y esos textos te pueden guiar, te pueden orientar de cómo escribir la actividad que tu profesor o tu profesora te está dando. Recuerda entonces estos 3 pasos para organizar tus actividades cuando tu profesor o profesora te solicita. Siguiente pregunta. ¿Qué haces para asegurarte de que estás realizando las acciones solicitadas satisfactoriamente? ¿Qué haces tú? Revisar una y otra vez las indicaciones. Sí, niño y niña, revisa siempre las indicaciones que tu profesor o profesora te da, revísalos una y otra vez. También debes revisar la meta de la actividad de cada día. Si tú revisas las metas, te vas a dar cuenta y te vas a asegurar de que estás cumpliendo satisfactoriamente con la actividad. También revisa los criterios de evaluación de cualquier actividad. Al final de cada actividad, ya sea de matemática, comunicación, ciencia, al final hay ciertos criterios de evaluación que tú debes tener en cuenta. Revísalos siempre para que tú cumplas satisfactoriamente con las actividades que te dejan. Siguiente pregunta.
¿Cómo te diste cuenta de que la forma de realizar tus actividades te llevó a culminar la meta adecuadamente? ¿Cómo te das cuenta que estás cumpliendo con la meta? Cuando tú evalúas cada actividad, la actividad de ciencia, la actividad de matemática, las actividades de comunicación, cuando tú evalúas cada una de esas actividades, te vas a dar cuenta si estás cumpliendo o no con la meta. También cuando lees los criterios de evaluación, como te dije que al final de cada actividad, en cada área hay criterios de evaluación. Cuando tú los lees y te vas a dar cuenta que si lo estás cumpliendo o no adecuadamente. ¿Te sentiste satisfecho de tu trabajo final? ¿Por qué? Cuando tú terminas un trabajo o una actividad, ¿estás satisfecho y contento? Probablemente sí, ¿no? Tú digas que sí estás satisfecho porque la profesora o el profesor te felicitó, te dijo, muy bien, campeón, muy bien, princesa, eres lo máximo. Pero debes estar más satisfecho cuando aprendes algo nuevo, niño y niña. No basta con la felicitación del maestro. Lo que tú tienes que hacer es ser consciente de que tus logros, tus aprendizajes es porque tú quieres mejorar. Eso debe ser una de las razones por la cual debes estar satisfecho, porque lo que tú aprendes es lo que perdura. Después de analizar estas preguntas, ahora sí, niño y niña, es momento de revisar tu anécdota. Pero antes de revisar tu anécdota, primero vamos a revisar la anécdota de Román. Mira y examina y lee conmigo cómo escribió Román su anécdota. El huevo sorpresa. Esta es una anécdota que le sucedió a mi tío Carlos cuando era un niño de 4 años y que aún recordamos. Sus papás y él se alistaron para salir a una actividad por Semana Santa y como a él le gustaba desayunar huevo duro, pensó que era una buena idea llevarse un huevo en el bolsillo para el camino. Cuando ya estaban en el carro, su papá lo sentó en sus rodillas y el huevo del bolsillo reventó y los mojó. Su papá le dijo, ¿para qué trajiste un huevo? Y él le contestó, para comer. Me gusta mucho, pero él no supo que primero debía cocinarlo para comer su huevo duro que le gustaba mucho. Tú, niño y niña, ¿estás revisando y leyendo tu anécdota? ¿Ya lo estás haciendo como lo estamos leyendo la anécdota de Román? Recuerda que esas anécdotas, ¿dónde se encuentran? En la semana 21 y 20. Te pregunto, niño y niña, ¿tú crees que Román ha escrito correctamente su texto? Lo vamos a analizar más adelante para que te des cuenta si lo escribió correctamente o no. Pero antes de revisar la anécdota de Román, te animo a que leas junto conmigo la anécdota de Cecilia. Cecilia también escribió una anécdota. Día de mi cumpleaños. Era el 3 de diciembre y toda mi familia pusieron plata para festejarme, pero el día de mi cumpleaños alquilaron un payaso. Pero el payaso no vino y yo me voy diciendo, el payaso los ha engañado y mi familia se pusieron tristes y algunos alegres. Pero mis abuelitos que habían comprado una torta para mí y también muchos regalos y mis tíos trajeron gaseosa y la pasé bien con mi familia. Aquí dice aguelitos, ¿verdad? Mil disculpas. Entonces te pregunto, responde, ¿cuál de estas anécdotas piensas que está mejor escrita? ¿Por qué? ¿La anécdota que escribió Cecilia o el texto que escribió Román? ¿Ah? A simple vista podemos decir que el de Román, ¿verdad? Es el que está mejor escrita, porque no tiene errores de escritura. ¿Tú crees eso? Ahora vamos a revisar lo que escribió Román y Cecilia, sus anécdotas. Y para ello te animo, niño y niña, que tengas en cuenta todos estos criterios. Vamos a revisar criterio por criterio y vamos a colocar sí o no, si cumplió Román o Cecilia con el criterio que está ahí. Es momento entonces de evaluar los textos de Román y de Cecilia. Primer criterio, lee conmigo.
Las anécdotas presentan una secuencia narrativa que contiene inicio, nudo y desenlace. Ahí tienes la anécdota de Román y la anécdota de Cecilia. ¿Crees tú que esas dos anécdotas contienen inicio, nudo y desenlace? Para identificar si tiene inicio, nudo y desenlace, te pregunto, ¿cuándo ocurrió los hechos en el caso de la anécdota de Román? Dice que esto ocurrió cuando el tío Carlos tenía 4 años, o sea, hace mucho tiempo. ¿Y a quién le ocurrió? Ahí está, al tío Carlos, a Carlos. Entonces recuerdas que un texto narrativo debe tener inicio, o sea, se debe mencionar al personaje, se debe mencionar el lugar de los hechos. ¿Dónde ocurre este hecho? Ocurre en un día festivo, ¿verdad? Un día festivo por Semana Santa. Entonces estamos viendo que Román sí está cumpliendo. Y en el caso de la anécdota de Cecilia, ¿crees tú que cumple con estos criterios? ¿Tiene una secuencia narrativa, inicio, nudo y desenlace? A ver, para ver el inicio, en el caso de Cecilia, ¿cuándo está ocurriendo? El 3 de diciembre, ¿verdad? ¿Dónde ocurre? Ocurre dentro de su casa, cuando es un momento festivo. Eso es el inicio. ¿Y cuál es el nudo? En este caso, por ejemplo, en el caso de la anécdota de Román, ¿cuál es el nudo? El nudo es cuando el huevo del bolsillo se revienta, ¿verdad? O sea, ahí empieza el problema. ¿Y qué pasa con eso? Se mojó el papá. Entonces sí está cumpliendo. En el caso de la anécdota de Cecilia, ¿tendrá nudo? ¿Cuándo o cuál es el nudo o el desarrollo de esa anécdota? Claro, el nudo es cuando el payaso no vino. Y como el payaso no llegó, ahí empiezan los problemas. Ahí está el nudo, está cumpliendo con el nudo. ¿Y el desenlace, crees tú que cumple en el caso de la anécdota de Román? A ver, en el caso de Román, ¿cómo termina? Él dice, pero él no supo, o sea, está dando a entender que era un niño inocente que creyó que el huevo no era necesario cocinarlo, ¿verdad? Está terminando así. Y en el caso de la anécdota de Cecilia, ¿ah? Claro, es cómo termina, terminan contentos, ¿verdad? Porque ¿qué pasó? Porque los aguelitos, como dice ella, le compraron una torta y además sus tíos trajeron regalos. Entonces, a pesar que el payaso no vino, la fiesta continuó. Entonces, en el caso de Román y en el caso de Cecilia, sí cumplieron con el primer criterio. Vamos a seguir analizando el segundo criterio. Lee conmigo. ¿El lenguaje utilizado es sencillo y apropiado en las anécdotas? ¿Qué dices tú, niño y niña? Ahí tenemos las anécdotas. Vamos a analizarlo uno por uno. Atento y atenta. En ambos casos, si te das cuenta, niño y niña hacen un esfuerzo por emplear un lenguaje sencillo. Sí, ambos, tanto Román como Cecilia. Pero en el caso de Cecilia, que es el caso número 2, Cecilia escribió palabras y frases como posiblemente las habla en su vida cotidiana. Por ejemplo, escribió ¿qué palabras? Aguelitos. En vez de decir qué cosa, abuelito. También escribió trajeron. Aquí está trajeron. En vez de escribir qué cosa, trajeron, ¿verdad? Y también escribió una frase donde dijo mi familia pusieron, que acá está. Mi familia se pusieron, en vez de decir mi familia se puso. Entonces, en el caso de Cecilia, no ha cumplido con este criterio. Se ha esforzado, sí, pero tenía que hacerlo de acuerdo a las normas generales de escritura. O sea, expresar o escribir correctamente. Y en el caso de Román, utilizó un lenguaje sencillo, sí, sí lo utilizó. Entonces, pero aún así, todavía tiene que mejorar, se ha esforzado. Siguiente criterio, el criterio número 3. Los recursos de escritura se utilizan adecuadamente y favorecen el desarrollo coherente de cada anécdota. Niño, niña, ¿sabes a qué se refiere cuando dice recursos de escritura? Profesor, no entiendo. A ver, atento para explicarte entonces. Primero observemos la anécdota que escribió Román y Cecilia. De acuerdo a ello te voy a explicar.
Cuando hablamos entonces, niño y niña, de recursos de escritura, se refiere quién de los dos, Román o Cecilia, presentó más datos. O sea, quién usa más adjetivos para describir los hechos. Claro que Román, ¿verdad? Román está utilizando más recursos de escritura, como por ejemplo adjetivos, expresa mejor la información y en el caso de Cecilia, no, tiene pocos recursos de escritura, pocos adjetivos, pocos conectores, entonces a ella le falta. Además, los hechos que está manifestando o escribiendo son pocos entendibles. Entonces, ¿quién cumple con el criterio número 3? Es en el caso de Román y Cecilia no lo cumple. Vayamos al criterio número 4. Lee conmigo el criterio número 4. ¿El uso de los conectores de tiempo y secuencia son adecuados en las anécdotas? ¿Qué dices tú, niño y niña? ¿Habrá usado correctamente Román los conectores al igual que Cecilia en su texto? En el caso de Cecilia, ha usado conectores que afecta a todo el texto, conectores que ha utilizado constantemente. Por ejemplo, tenemos acá vino y yo, acá hay otro conector que es y mi familia, y también, y las pasé. En vez de usar ese conector constantemente, debió haber reemplazado por conectores como luego, también, después. En el caso de Román, ¿cuántos conectores habrá usado? Es cierto que ha usado conectores y también ha usado conectores cuando, pero son muy pocos. Debió usar un poco más de conectores. Así es, niño y niña. ¿Te diste cuenta entonces, en este caso, quién está cumpliendo con el criterio? ¿Quién es el que tiene mejor el criterio en este caso? Claro, en el caso de Román y Cecilia, no, ¿verdad? Luego de esto, ahora analicemos el criterio número 5. ¿La voz que narra se mantiene en todo el texto y en el tiempo? Profesora, ¿a qué te refieres cuando dices la voz que narra? A ver, niño y niña, nos referimos que todo texto escrito, en este caso si hablamos de la anécdota, debe estar escrito en tercera persona y en tiempo pasado. Pero si tú te das cuenta, en el caso de Cecilia, hay algo extraño que ella hace. Por ejemplo, ella ha utilizado palabras como la siguiente. Dice aquí, y yo me voy diciendo, el payaso los ha engañado. Cuando dice me voy diciendo, está hablando ¿en qué tiempo? ¿Presente o pasado? Y dice aquí me ha engañado. Está hablando en primera persona. Entonces, niño y niña, recuerda que cuando escribas un texto, siempre debes hacerlo en tercera persona y en tiempo pasado. Y ella, en vez de decir, y yo me voy diciendo, el payaso los ha engañado, ella debió decir ahí, y yo fui a decirle que el payaso los había engañado. Este tipo de errores, niño y niña, suceden a veces, sobre todo cuando el narrador es parte de la historia. Entonces, cuando nosotros narramos un texto narrativo, no debemos ser parte de la historia, hay que hacerlo en tercera persona, así como lo está haciendo en este caso Román. Así es, él está expresando su texto escrito en tercera persona, así que él lo está cumpliendo. Y en el caso de Cecilia, no lo está cumpliendo. Criterio número 6. Hace uso adecuado de signos de puntuación que favorecen la expresión de emociones y sentimientos. ¿Qué dices tú, niño y niña? En el caso de Cecilia, si tú te has percatado en su texto, solamente hay dos signos de puntuación. ¿Los ubicaste? Tiene una coma y tiene un punto aparte. ¿Habrá algún otro signo de puntuación? No hay. Pero en el caso de Román, sí, ha hecho un esfuerzo, tiene más signos de puntuación. Uno, acá tiene una coma, acá también tiene un punto aparte, tiene punto aparte, tiene punto aparte. O sea, quiere decir que Román ha realizado con más signos de puntuación su texto. Tiene más signos de puntuación, pero hay un error, ¿sabes?
que Román ha utilizado comillas. Mira, en el título, el huevo sorpresa. Y aquí también, por ejemplo, ¿te has dado cuenta? ¿Crees tú que hizo bien Román en colocar las comillas? ¿Cuándo se utilizan las comillas? Recuerda que las comillas se utilizan cuando tú vas a expresar una idea de otra persona. Ahí debes utilizar las comillas. En este caso, Román todavía tiene que mejorar en este aspecto. Así es. Entonces, si te das cuenta que las comillas no deben ir en un título, y además esto es un diálogo. ¿Y el diálogo cómo empieza? Claro, el diálogo se empieza con guiones. ¿Y el que colocó? Comillas. En el caso entonces de Román, en este caso ha cumplido a medias. ¿Qué le ponemos? Sí, ¿verdad? Claro, es un poco mejor porque tiene más signos de puntuación, pero en el caso de Cecilia no ha cumplido. Continuamos, criterio número 7 y último criterio. Lee conmigo. Las anécdotas presentan errores mínimos de ortografía. Dice errores mínimos. Vamos a ver si presentan errores mínimos. En el caso de la anécdota de Román, tenemos un error ortográfico aquí donde dice cocinarlo. Es una palabra que debió buscarlo donde en el diccionario, y si alguien tiene alguna duda sobre una palabra, busca en el diccionario o consulta a su profesor o a su profesora. Por ejemplo, aquí dice sucedió, lleva tilde, porque toda palabra que está en tiempo pasado lleva tilde. Recuerda eso siempre, niño y niña. Se sentó. También aquí dice mojó y reventó. Mira, son palabras ortográficas que su texto de Román tiene. Entonces, ¿tiene errores mínimos? ¿Uno nada más? No, ¿verdad? Tiene varios errores ortográficos. Y en el caso de Cecilia, ¿qué cantidad de errores ortográficos tiene? Aquí, por ejemplo, en vez de escribir abuelitos, escribió aguelitos. Y aquí también, en vez de decir qué cosa trajeron, dijo trajeron. ¿Dónde más? La palabra pasé, que está en tiempo pasado. Recuerda otra vez, niño y niña, toda palabra que está en tiempo pasado se tilda, ¿ya? Se tilda. Y acá también dice también. Mira, entonces ambos no cumplieron con este criterio y tienen que mejorarlo. Ahora sí, es momento de ver los logros y dificultades que encontraron en el texto. ¿Qué logros obtuvo el texto de Román? A ver, en el caso de Román, su texto tuvo secuencia narrativa, ¿verdad? ¿Te diste cuenta que tenía inicio, nudo y desenlace? Ese es uno de los logros. ¿Qué más tenía el texto de Román? Tenía un lenguaje sencillo, fácil de entender. También el texto está mejor desarrollado que el texto de Cecilia. Eso era uno de los logros. ¿Por qué? Porque tenía conectores y aparte de tener conectores, también tenía, en este caso, recursos de escritura. ¿El texto está escrito en tercera persona? Claro, estaba escrito en tercera persona. Eso es uno de los logros que Román ha tenido en su texto. En el caso de Cecilia, claro, Cecilia también ha presentado en su texto una secuencia narrativa. Es uno de los logros. Y el texto emplea un lenguaje sencillo, también ha empleado un lenguaje sencillo, fácil de entender, solo que a veces ella expresaba o escribía de acuerdo a cómo se expresa, ¿verdad? Ahí tenía que mejorar. ¿Y cuáles habrán sido las dificultades que se encontraron en el texto? Por ejemplo, en el caso de Román, en el texto hay pocos conectores, hay errores ortográficos, mal uso de signos de puntuación. ¿Recuerdas las comillas que él utilizó donde no las debe utilizar? Esas son las dificultades que se encontraron en el texto. Y en el caso del texto de Cecilia, el texto no tiene recursos de escritura. Tampoco el texto, dice ahí, no tiene conectores. El texto tiene errores ortográficos. El texto no tiene signos de puntuación y no está escrito en tercera persona y en pasado. Mira, en el caso del texto de Cecilia ha tenido más dificultades, o sea, ha logrado pocos criterios de evaluación ha obtenido. ¿Te diste cuenta, niño y niña, cómo debes evaluar tu anécdota? Es hora del reto. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú, niño y niña?
Busca en tu portafolio o en tu cuaderno de comunicación las anécdotas que escribiste en la semana 21. Búscalo, niño y niña. ¿Para qué? Para que lo evalúes tal como te enseñé y cómo lo debes hacer. Pasa a tu cuaderno la actividad que se encuentra en la ficha autoevalúo la escritura de mis anécdotas. Pasa a tu cuaderno lo que está en esa ficha. Ahí están los criterios de evaluación de lo que debes tener en cuenta al momento, niño y niña, de revisar tu anécdota. Debes hacerlo de acuerdo a los criterios que ahí te presentan. Tú puedes, ya vistes cómo se logra evaluar y en base a qué criterios. Espero que hayas estado atento. También lo que debes tener en cuenta es revisar las anécdotas mejoradas de Cecilia y Román. Sí, revisa las anécdotas que están en la sesión de recursos de Aprendo en Casa. Mira, de todas maneras, lo voy a dejar descargado en la descripción de este video. Ahí voy a dejar el enlace para que tú lo puedas descargar. Mira, y te vas a dar cuenta que Cecilia y Román han mejorado sus anécdotas. Las anécdotas que han escrito han mejorado ellos. Recuerda, niño y niña, que tú estás haciendo esta actividad para mejorar la escritura de tus anécdotas de la semana 21 y elaborar una lista de compromiso para mejorar tu escritura. ¿Te diste cuenta cuál será tu compromiso, niño y niña, para mejorar tu escritura? Descarga la ficha que está en la descripción del video. Espero que te haya encantado esta clase y cualquier duda y dificultad que tengas tú, niño y niña, no te olvides de dejarlo en la caja de comentarios. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídate y un gran abrazo de tu amigo y maestro Luis Alvarado, que te quiere mucho. Chao.